young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré todo acerca de la invasión del Rey de la Noche. Hablaré de cosas importantes como las recompensas, también sobre el top de eliminaciones y también sobre cómo poder llegar a esos puntajes más altos, ¿no? Bueno, sin más luego comenzamos. Primeramente, este evento dependerá mucho de la situación actual que esté el reino, o sea, si es un reino que está lleno o que está invadido, pues creo que este evento sería muy peligroso salir, ya que golpear a los caminantes blancos y a los generales del Rey de la Noche pues te va a otorgar un estado de fervor. Adicional a ello, si no cuentas con buenas estadísticas, pues los caminantes y los generales te van a hacer individuales y rallies y corres el riesgo de ser puesto a cero si no tienes muchos hospitales, ¿no? Me refiero que te pueden poner a cero debido a que también estás en el mismo reino que el invasor y por ende pues un cúmulo de golpes a las finales el muro queda muy dañado y por ende también tus tropas se quedan muy expuestas a los ataques. Bueno, hablemos de las recompensas. Hay recompensas individuales que se obtienen golpeando a los caminantes blancos, a las tropas de los generales y también a las tropas del Rey de la Noche. Lo que destaca aquí es el arma de Sheila. Lo bueno de este evento es que con tan solo hacer 4,5 millones de puntos individuales tienes asegurada la arma de Sheila, puedes desbloquearla y pues añadirá a tus estadísticas el tema de velocidad de recolección y velocidad de investigación y por último la habilidad de cuarta estrella de Sheila, lo que te dará un plus de defensa total de 10% pudiéndola aumentar hasta 25%. Y toma en cuenta que los atributos que te salgan del arma de Sheila son atributos pasivos, pero vas a necesitar equipar el arma en la misma comandante para obtener el bono de defensa total. Cabe recalcar eso. Bueno, también hay recompensas por hacer daño a los generales de los caminantes blancos, que los premios te puede dar mucho más cofres y también la marcha inquebrantable, la cual te otorga totales y mucha reducción de ataque total, muy útil. Estos cofres de las armas te permitirá pues obtener fragmentos o directamente el arma si tienes muy buena suerte para añadirle las estrellas, lo cual me hace pensar en una posible teoría. Este evento será un evento permanente, o sea, probablemente un evento que se venga, qué sé yo, cada 6 meses, cada un año, cada 3 meses, porque recordemos que el mar angosto te otorga el arma de Soren y en el caso de ese evento pues el evento regresa cada 3 meses junto con regreso a Poniente, así que una probabilidad de que suceda lo mismo en este evento pues es muy probable por el tema del arma de Sheila. Si no te llega el arma de Sheila, probablemente este sea un evento que venga por segunda vez y ya, porque al inicio lo plantearon este evento como un evento único, como ustedes ya lo saben. Bueno, por medio de reportes los he logrado analizar, les voy a dejar la foto aquí y el video. Me he dado cuenta que se puede rankear, bueno, en este caso como somos 4 jugadores con T5 en este reino. Las tropas de los caminantes blancos y de los generales pues como ustedes pueden ver tiene tropas T5 y al atacarlo como que no conviene, y me he dado cuenta que recibiendo ataques se puede lograr muchas cosas en tan poco tiempo. Si ustedes se plantean a sacar eliminaciones, pues si tienes la capacidad de hacerlo, claro, si tienes muchas tropas, tienes muchos aceleradores, muchos recursos para curar, te conviene mejor defender, puesto que en la mayoría de defensas por lo general pierdes T1 y solamente te mandan heridos, muertos casi nulo. Creo que aquí tengo un ataque, acá tengo un ataque.
La probabilidad de atacar, como ustedes saben, es un 40% de las tropas se mueren. Y bueno, en este caso el caminante blanco está lleno de T4. Al hacer un rally a un general está lleno de T5 por lo general, y está lleno de 16 millones de tropas de categoría 5, por lo cual un golpe como que no conviene. En este caso pues la defensa es mucho mejor, puesto que gastas menos recursos y obtienes más eliminaciones. Lo pueden corroborar aquí en la lista de top. En este caso yo estoy top 1 y pienso rankear de esa manera. Bueno, para el evento, para cuando el NK llegue, creo que esto no aplica porque el Night King no te ataca a tu castillo. Así que bueno, para el caso del NK directamente pues jugar a defender no conviene, pero para el tema de los generales jugar a defender sí conviene. Es claro está, tienes que tener mucha tropa, muchos recursos y muchos aceleradores. Si eres castillo 0 o eres un jugador que tiene pocas tropas, no te recomiendo que hagas esto, porque si no tienes muy buenos porcentajes, el tema de los golpes suelen darte muchas bajas y llenarte el hospital demasiado rápido. Por cada golpe que tú recibas o des, tienes que estar al pendiente en cuanto a los hospitales. Bueno muchachos, los dejo aquí y les muestro un poco de la masacre a los caminantes blancos. Muy buena suerte muchachos, que disfruten. You will have further to fall. Goes down and haunted love. Raise your voice.